¿Por qué es posible tenerlo todo? Lujo, seguridad, comodidad, y aún así, sentirse atrapado, en una jaula invisible. ¿Por qué un paraíso material, lleno de todo lo que se supone que deberíamos desear, puede sentirse a veces como un infierno? Es la gran paradoja de nuestro tiempo, ¿verdad? Esa sensación de que, bueno, a pesar de haber resuelto muchísimos problemas materiales, algo fundamental se nos escapa. Totalmente. Y para intentar tirar un poco de ese hilo, hoy vamos a meternos de lleno en una serie de reflexiones muy potentes. Parten de un experimento famosísimo con ratas, el Rat Park, pero acaban en un lugar alucinante, en una conclusión radical sobre nuestra propia condición. La misión de hoy es explorar una idea que, de entrada, suena a locura, que la realidad que experimentamos es, en un 95%, una construcción de nuestra mente y nuestra cultura. Un, como dicen, océano de ilusiones. Y lo fascinante, y esto es lo importante, es que esa idea ya no es solo filosofía de salón. La neurociencia más puntera está llegando a conclusiones muy parecidas. Hablaremos de cómo el cerebro genera lo que se llama una alucinación controlada. Una alucinación controlada. Sí, que es básicamente lo que llamamos realidad. Así que esa hoja de ruta es clara. Vamos a desglosar qué demonios es ese 95% de realidad construida y qué podría ser ese misterioso 5% restante, esa realidad bruta. Y el objetivo no es deprimir a nadie, sino entender qué implica vivir como arquitectos, seamos conscientes o no, de nuestro propio mundo. Me encanta el planteamiento. Pues vamos a empezar por los cimientos. Por ese experimento que lo inició todo, el Rat Park. Seguro que mucha gente lo conoce, pero vale la pena recordarlo. La premisa era sencilla. A un grupo de ratas de laboratorio se les daba a elegir entre dos dispensadores de agua. Uno con agua normal y otro con agua mezclada con morfina. Y el resultado inicial fue, pues, el que todo el mundo esperaba. Cuando las ratas estaban en una jaula estándar de laboratorio, pequeña, aislada, un entorno completamente deprimente, ocurría lo previsible. Casi todas se enganchaban a la morfina, bebían y bebían hasta que, bueno, básicamente morían de sobredosis. Era la imagen clásica de la adicción, ¿no? Una sustancia que secuestra el cerebro en un entorno miserable. Exacto. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque los investigadores liderados por Bruce K. Alexander se preguntaron, oye, ¿y si el problema no es la droga, sino la jaula? Así que construyeron lo que llamaron Rat Park, el paraíso de las ratas. Claro. Y no era una jaula, era un espacio enorme, casi 200 veces más grande, lleno de serrín, de escondites, ruedas para correr, comida de todo tipo y, lo más importante, Otras ratas. Machos y hembras con las que podían socializar, jugar, pelear, aparearse. crearon un entorno socialmente rico, estimulante. Y al poner ahí a las ratas con los mismos dos dispensadores de agua, el de morfina y el normal, el resultado fue espectacular. Las ratas del Rat Park ignoraban casi por completo el agua con morfina. Totalmente. Preferían 1000 veces beber agua normal y pasarse el día interactuando entre ellas. Incluso las ratas que ya eran adictas, cuando las trasladaban a este paraíso, reducían drásticamente su consumo. La lección parecía revolucionaria. Un buen entorno no solo previene la adicción, es que puede curarla. Y la conclusión lógica sería, vale, pues construyamos un Rat Park para humanos. Demos a la gente seguridad, vivienda, comunidad y problema resuelto. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, la cosa no es tan sencilla para nosotros, ¿verdad? Para nada. Y esa es la pregunta clave que abre toda nuestra conversación. La respuesta es que un Rat Park para humanos no se construye de la misma manera. Y la razón revela una diferencia abismal entre nuestra especie y casi todas las demás. Las necesidades de la rata son directas, biológicas, materiales. Su paraíso se construye añadiendo elementos físicos, más espacio, más congéneres, más estímulos, mejor comida. Su bienestar es, en gran medida, observable y medible. Mientras que en los humanos, la cosa se va de madre. Podemos tener todo eso, la casa grande, la nevera llena, gente alrededor, y sentirnos profundamente desgraciados. Inmensamente más complicado, porque nuestras necesidades más poderosas, las que de verdad mueven nuestra vida, son simbólicas, son narrativas.
No necesitamos solo un refugio, necesitamos un hogar, que es un concepto cargado de significado, no solo alimento, sino el sentido de una comida compartida, que puede ser un ritual familiar o una cena romántica. Anhelamos cosas intangibles como la dignidad, el propósito o el reconocimiento, el estatus. Esas son las jaulas de significado de las que hablan las fuentes. Me parece un concepto potentísimo. Una persona puede vivir en una mansión de lujo, que sería el Rat Park material definitivo, y sentirse absolutamente encarcelada si, por ejemplo, siente que su trabajo no tiene sentido, que su pareja no la respeta. O que ha traicionado sus propios valores para llegar ahí. Claro. Su vida carece de una narrativa coherente. Has dado en el clavo. Nuestras prisiones más efectivas no son de barrotes de acero, son de barrotes narrativos. Son las historias que nos contamos sobre quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo. Por eso, nuestro Rat Park no es un espacio físico que se pueda construir con ladrillos. Es un edificio de significados que construimos en nuestra mente y que compartimos con los demás. Vale. Entiendo la diferencia. El paraíso de la rata es físico, el nuestro es mental, está hecho de historias. Pero si es así, si vivimos dentro de un edificio de significados, ¿cómo se construye ese edificio? ¿Cuáles son los ladrillos? Supongo que aquí es donde la cosa se pone filosófica y hasta científica. Exacto. Y esto nos lleva de lleno al marco del 95%. Es una forma de visualizar esta idea. La propuesta es que el 95% de lo que experimentamos como realidad es una construcción. Solo un 5% sería un sustrato fundamental, una realidad bruta, que además es básicamente incognoscible para nosotros. Y esta idea puede sonar extraña, pero hoy podemos apoyarla en 3 pilares muy sólidos, que vienen de la filosofía, la neurociencia y la sociología. A ver, vamos por partes. ¿Cuál sería el primer pilar? El primero es filosófico y tiene más de 200 años. Se lo debemos a Immanuel Kant. Él fue el primero en argumentar de forma sistemática que nuestra mente no es un espejo pasivo que refleja el mundo tal cual es. Imagina que llevas unas gafas de sol de color rosa puestas desde que naciste. Vale. Para ti, el mundo es rosado. No conoces otra cosa. Kant diría que nunca puedes saber cómo es el mundo sin las gafas, eso sería el noúmeno, la cosa en sí, la realidad bruta de ese 5%, solo puedes conocer el mundo rosado que ves a través de ellas. El fenómeno. Exacto, el fenómeno, lo que percibimos, que ya es parte del 95%. O sea que la mente no es una ventana, sino una especie de proyector que da forma a lo que vemos. Las gafas de Kant serían las estructuras de nuestra mente, como el espacio y el tiempo. Justo. El espacio y el tiempo no son cosas que estén ahí fuera, según Kant, sino el sistema operativo de nuestra mente para organizar el caos de sensaciones que nos llega. Así que, por definición, desde el momento en que percibimos algo, ya lo hemos moldeado, ya lo hemos construido. Pero, espera, eso suena un poco radical. De verdad, no hay nada objetivo. Si tú y yo miramos una silla, los dos vemos una silla. ¿No es eso una prueba de que hay una realidad compartida y real ahí fuera? Es una objeción muy buena. Y la respuesta es que, por supuesto, nuestras construcciones no son arbitrarias. Están ancladas en ese 5% de realidad bruta. La silla existe como númeno, como una colección de átomos o lo que sea. Pero la experiencia de ver una silla, con su forma, su color, su textura, su función de servir para sentarse, es una construcción que nuestro cerebro, equipado con esas gafas kantianas que compartimos como especie, genera. Y esto nos lleva directamente al segundo pilar, la neurociencia. Que, por lo que decías antes, parece que le está dando la razón a Kant 2 siglos después. De una forma asombrosa. La teoría del cerebro predictivo, que es el modelo dominante hoy en día, nos dice justo eso. El cerebro no espera pasivamente a que le llegue la información de los ojos o los oídos. Al contrario, está todo el tiempo haciendo apuestas, generando activamente una predicción de cómo es el mundo en cada instante. A ver si lo entiendo. Me estás diciendo que cuando entro en una habitación, mi cerebro no ve la habitación y luego la procesa, sino que adivina cómo será la habitación basándose en mis experiencias previas, y luego solo se fija en las sorpresas, en lo que no coincide con su predicción. Has captado la idea a la perfección.
La mayor parte de lo que ves es la simulación que tu cerebro ya había creado. Las señales que llegan de tus ojos solo sirven para corregir los pequeños errores de esa simulación. Por eso el neurocientífico Anil Seth dice que la percepción es una alucinación controlada. No alucinamos el mundo, lo alucinamos con el mundo. ¡Wow! El color rojo, por ejemplo, no existe ahí fuera. Es una cualidad, una experiencia que nuestro cerebro genera para etiquetar una cierta longitud de onda de la luz. Vaya, y la idea de que el yo, mi propia identidad, es la gran narrativa del cerebro. Eso lo cambia todo. Entonces, cuando digo, voy a ser fiel a mí mismo, ¿a qué estoy siendo fiel exactamente? ¿A la historia que mi cerebro se ha contado hasta ahora para darle sentido a todo? Es una pregunta muy profunda. Desde este punto de vista, el yo es la construcción más sofisticada y persistente de todas. Es el protagonista que el cerebro inventa para dar coherencia a la película de la experiencia. Y esto nos conecta con el tercer y último pilar, el que añade la capa social a todo esto. Las ficciones colectivas, ¿no? Exacto. Conceptos como el dinero, las naciones, los derechos humanos o las empresas. Pensemos en el dinero. Este billete de 20 euros que puedo tener en la cartera no es más que un trozo de papel con tinta. No tiene valor intrínseco, no te lo puedes comer. Claro. Pero como todos creemos en la ficción de que representa valor, puedo cambiarlo por comida o un café. Es un hechizo colectivo. Y lo mismo pasa con las empresas, las leyes o la idea misma de España. Son historias en las que hemos acordado creer y tienen un poder inmenso, un poder que puede determinar quién vive y quién muere. De acuerdo, esto empieza a encajar. No es solo una capa de ilusión, sino varias capas superpuestas, como una cebolla. Tenemos la construcción básica de la percepción, luego la construcción del yo y por encima la construcción social en la que todos participamos. Sí, y aunque sea una simplificación, las fuentes proponen una especie de desglose metafórico para hacernos una idea de las proporciones. La capa más básica, la construcción perceptiva, los objetos, el espacio, los colores, podría ser un 40% de ese 95% construido. Sobre ella montamos la capa del self, del yo, como protagonista con sus memorias y emociones, que podría ser otro 30%. Y finalmente la capa social y cultural, el lenguaje, las instituciones, las normas, el dinero, que sería el 25% restante. No son cifras exactas, claro, pero ayuda a visualizar cómo casi todo lo que experimentamos es una construcción sobre otra construcción. Ese 5% residual es lo que queda si, hipotéticamente, pudieras quitar todas esas capas. No sería un mundo de sillas y mesas, sería un flujo de información, patrones abstractos, las constantes matemáticas del universo. Y en su nivel más básico, simplemente el hecho bruto de que haya algo en lugar de nada. Es el anclaje invisible de toda nuestra arquitectura de la ilusión. Vale, esto es un cambio de paradigma total. Si nuestra realidad es en un 95% una construcción mental y social, me hace pensar de nuevo en esas ratas adictas. Su problema era una jaula física. El nuestro, entonces, debe ser un problema con la historia que nos estamos contando, ¿no? ¿Qué significa todo esto para la adicción humana? Significa que la adicción humana es, en esencia, una ilusión patológica. No es solo un escape del dolor físico o de un entorno materialmente pobre, como en el caso de la rata. Es, muy a menudo, un escape del dolor que produce una vida que carece del significado que nuestra cultura nos prometió que tendría. Es el colapso de la narrativa personal. O sea que no escapamos de la realidad, sino de una mala historia sobre la realidad. La adicción aparece cuando las historias que nos contamos, o que la sociedad nos cuenta, se rompen y ya no nos sirven. Exactamente. La adicción surge cuando las que podríamos llamar ilusiones saludables, la sensación de tener un propósito, de pertenecer a una comunidad, de ser valorado, de tener un futuro, se derrumban. Como dice una de las fuentes de forma muy gráfica, consumimos la narrativa química de la dopamina porque la narrativa existencial ha fallado. Buscamos en una sustancia o en una conducta compulsiva como el juego o las redes sociales la coherencia, el alivio y el sentido que no encontramos en la historia de nuestra vida. Esta es, para mí, la implicación más heavy de todo el análisis. Pero claro, lleva a una pregunta inevitable. Si todo son historias, si casi todo es una construcción, ¿nos lleva esto al nihilismo? Bueno, pues si nada es real, entonces nada importa de verdad y da igual lo que haga. Es una reacción muy comprensible,
Y es el gran peligro de esta idea si se entiende mal. Pero creo que es la conclusión equivocada. Reconocer que vivimos en un mundo construido no tiene por qué ser deprimente. Al contrario, puede ser increíblemente liberador, aunque también nos carga con una responsabilidad enorme. ¿En qué sentido liberador? En que si el mundo que habitamos es una construcción, significa que podemos reconstruirlo. Implica un cambio fundamental en la pregunta que guía nuestra existencia. La pregunta crucial deja de ser ¿qué es verdadero? Una pregunta que nos obsesiona y nos lleva a buscar una realidad objetiva que, como hemos visto, es inalcanzable. Y la pregunta se convierte en... Vale, ya que inventamos las reglas, ¿qué reglas inventamos para que nos vaya bien a todos y la cosa funcione a largo plazo? O dicho de otra forma, ¿qué ficciones saludables, sostenibles y compasivas queremos habitar para florecer colectivamente? El foco cambia de la verdad a la utilidad, al bienestar. Ya no se trata tanto de encontrar la salida de la cueva de Platón para ver la luz de la verdad, sino de aceptar que vivimos en la cueva y decidir qué historias proyectamos en la pared. Convertirnos en mejores artistas de sombras chinescas. Me gusta mucho esa analogía. Es exactamente eso. Nuestra verdadera libertad, nuestra agencia como seres humanos, no reside en un intento fútil de escapar de nuestra propia mente para ver la realidad real. Reside en aprender a ser mejores proyectistas, en elegir conscientemente qué historias contamos, qué significados construimos. La salvación no está en la evasión de la ilusión, sino en la elección activa y consciente de las ilusiones que habitamos. Es un cambio de perspectiva brutal. Hemos hecho un viaje increíble en esta conversación. Hemos pasado de un experimento con ratas en una jaula a darnos cuenta de que, como humanos, somos los arquitectos de casi toda nuestra realidad. La lección del Rat Park para nosotros no es que necesitemos una jaula más bonita con más juguetes, sino que necesitamos desesperadamente construir narrativas más sanas, más coherentes y más compasivas para nosotros mismos y para los demás. Ese es el resumen perfecto. Y si nos permitimos un último paso, las fuentes nos asoman a un horizonte aún más especulativo. Mencionan la idea de pasar del marco 95.5 a un posible 98.2. Ese 2% restante sería aún más pequeño y misterioso, e incorpora ideas hoy muy populares como la hipótesis de la simulación, Ah, claro. que sugiere que incluso las leyes físicas de nuestro 5% podrían ser en realidad el código de programación de una realidad superior. Territorios ya muy vertiginosos, casi de ciencia ficción. Totalmente. Pero, aunque estas ideas sean pura especulación, nos obligan a plantear una pregunta final para que se quede flotando. Si aceptamos que somos los arquitectos de nuestro mundo narrativo, ¿cuál es la naturaleza del material con el que construimos? ¿Estamos trabajando sobre un sustrato fundamental e inmutable, ese 5%, como la arcilla para un escultor? ¿O incluso esa arcilla, ese sustrato, es parte de un diseño más grande que no podemos ver? El verdadero misterio, quizás, no es lo que hay en el mundo, sino el hecho mismo de que haya un mundo que podamos construir.